me topo en la oficina y afortunadamente me pueden hacer saber. Entonces, lo de los cambios de inscripción tiene muchas particularidades, pero déjenme ser muy claro, hubo alrededor de 3,000 cambios de inscripción. 3,000, es enorme. Que salga un caso u otro, pues creo que lo más importante es que haya una claridad, que se lleve a formalizar la denuncia, no por un WhatsApp, no una parte mediática, no, que se lleve a formalizar porque eso nos ayuda, insisto una y otra vez más, a que sea más justo para todos. Y sobre todo no en un proceso, sino en los que siguen. Ustedes fueron testigos de la ley como se hizo, estuvo mal hecha, porque no tomó en cuenta la realidad de los docentes. Los docentes buscan acercarse a sus casas y de repente cancelaste la posibilidad de todos aquellos que tenían menos de 2 años y muchos de los que van entrando se mueven año por año y entonces los dejaste fuera. ¿Qué hicimos aquí? Abrimos una pestaña en el sistema informático de manera clara y transparente y les dije, si tú crees que tu caso es causa de fuerza mayor, inscríbete. Y a partir de ahí, si me preguntas cómo ha sido el análisis, pues creo que el secretario debe dar las condiciones, pero no debe estar metido en ello, al contrario, el proceso es el que lo va dictando. ¿No hay tráfico de influencias entonces? No, por supuesto que no, y me gustaría que si hay un caso que está fundamentado, por favor le den la formalidad porque eso ayuda a uno o a todos. Y entonces a partir de ese procedimiento se es cada vez más claro. Dice que impugnó de hecho, pero que le rechazaron la impugnación. A ver, una cosa, muchos podemos impugnar, insisto, depende de cómo acompañas el caso y me ha tocado el año pasado hubo 5,004 cambios de inscripción, creo que debió haber habido 5 impugnaciones y bienvenidas las impugnaciones cuando están fundamentadas. Secretario, en cuanto a las zonas rurales como Badiraguato o el Rancho del Gato de Lora, que está en Angostura, donde hay alumnos que no tienen acceso a internet y la televisión abierta no llega, y que son maestros que se han tenido pues que reunir con los alumnos, ¿qué nos puede decir al respecto de ello? En 851 comunidades distribuimos casi 15,000 cuadernillos, tomando la realidad del contexto de cada una de las personas y las familias. Entonces, pongo un ejemplo, justamente en el norte, en comunidades donde me ha dicho una directora, oiga, aquí obviamente no llega el internet, no hay computadora, no hay WhatsApp muchas veces, pero ¿sabe qué escuchamos en comunidades indígenas? La radio. Y entonces, muy sencillo, entonces la radio. Me dice, no, pero es que nos están diciendo que desde la Secretaría de Educación Pública se está diciendo que se tiene que seguir el programa. Y yo le digo, présteme su teléfono. Habla Juan Alfonso Mejía, soy el secretario de Educación Pública, estoy con la directora María Elena y ella me dice que aquí aprenden por radio. Entonces será como diga la directora, punto. Tendrán que adaptarse cada quien a las necesidades que hay en cada... ¿De qué lugar es ella? Ese fue le estoy dando un ejemplo, okay, pero sí es verídico. Pero de nueva cuenta van a tener la libertad los maestros. La plataforma por excelencia de los maestros de Sinaloa son los maestros sinaloenses. Entonces, eso significa que tienen tele, que tienen radio, que WhatsApp lo utilizó la gran mayoría, que tienen, si es computadora, afortunadamente, qué bueno, pero y tienen los cuadernillos. Ahora, además, van a tener una plataforma, toda mi escuela. Después, si me lo permiten, los estaré convocando para enseñarles la plataforma y es la antesala yo me atrevo a decir, algo que marcará un antes y un después digitalmente en Sinaloa, pero hemos venido haciendo pruebas pilotos, eso lo dejo de lado, sé que son periodistas, son muy efectivos, ya empezarán a averiguar, pero sobre mi escuela, ahí va a llegar toda la información, desde la programación, desde si es Google Educación, que si es Zoom, que si es Microsoft Teams, todo lo reunimos en un espacio, es una herramienta más que el profesor decide, ahí estarán los videos tutoriales, que el profesor decide si los utiliza o cómo los utiliza. Oiga, secretario, ¿cuál es el mayor reto entonces ante este panorama inusual para maestros, para mamás, para niños? ¿Cuál es el mayor reto para que funcione realmente esto cuando se termine el ciclo escolar? Digan, faltitos. El mayor reto es generar confianza. Por eso para mí decimos bien, lo haremos mejor, no es un eslogan, no es mercadotecnia, es evidencia. Los maestros hoy vienen mejor formados. Cuando sucedió la pandemia en marzo,
no tenían una formación de qué se trata aprender a distancia, tampoco la parte socioemocional. En la parte socioemocional tuvimos un curso donde hubo alrededor de 12,000 docentes, nada más concentrados a partir de una organización que se llama Atentamente, que les brindó un curso específicamente para detectar el tema de las emociones en los niños. Segundo, por ejemplo, experiencia. Cuando se vino el tema de la pandemia, tuvimos una comunicación sistemática, en principio en el mes de marzo, que estaba alrededor del 72%. Cuando terminamos ya estábamos en el 94% de comunicación sistemática, de poder darle seguimiento, algunos por cuadernillo, algunos por radio, diferentes mecanismos. El tema de las herramientas que ya lo comentaba y el tema de los aprendizajes clave. Sobre este quiero hacer un énfasis. Hoy, ese método que utilizó Sinaloa se volvió una práctica nacional. Hoy el país entero estará dictando aprendizajes clave. ¿Eso qué quiere decir? Tomas como base el libro de texto, pero es el docente teniendo claridad qué tiene que aprender un niño de primaria, primero de primaria, por darles un caso, qué debe de aprender de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, de tal forma que vaya siendo integral. Hoy los profesores, a diferencia de en el pasado, ya salieron con esa claridad de qué necesitan mes por mes. Eso tampoco se tuvo en el pasado. Hoy ya lo tienen. Y lo que hicieron los maestros sinaloenses, ahí se volvió una práctica nacional. El cambio social es que ahora los papás ya no están con los niños, a diferencia de la otra etapa de la pandemia, porque ya la mayoría se regresó a trabajar. ¿Cómo enfrentar esto en los primeros grados, sobre todo de primaria? A ver, uno de los temas que fue fundamental en el pasado es que durante los primeros 15 días, y me atrevo a decir la tercera semana, la cuarta, los maestros lo que buscaban es que no se atrasaran los niños, porque lo que estaban pensando es que era un receso. Esto es bien importante. Los maestros en Sinaloa no se fueron. Ustedes pueden buscar cuántas entidades de la República después del 14 de marzo dijeron ya no vamos a volver. Sinaloa no se fue, regresó, no se fue porque había implementado filtros 15 días antes que cualquier otra entidad de la República. Vinieron los maestros y pensaron en el método. Y el método es lo que les permitió ir afinando. ¿Qué afinaron? Las evidencias. Entonces, no era lo mismo pedir evidencias cuando tú pensabas que ibas a volver a los 15 días, al mes, pero cuando se empezaron a hacer 30, 40, 50, entonces, ¿qué pasó? Mamá, dígame usted cuándo me puede dar tal evidencia. Yo lo que necesito es que su hijo llegue a tal punto y usted me va a ir diciendo. Entonces, ¿qué pasó? Hay mamás que te decían, se me acabó el saldo, se los voy a mandar el viernes porque el viernes me pagan y el viernes le voy a subir, le voy a poner saldo. Ah, perfecto. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los maestros no llevaron esa presión adicional en la medida en que fue corriendo el tiempo. Hoy, en cuanto inicia, tienen claro que hoy no se sabe exactamente cuándo se va a volver. ¿De qué se trata? De combatir la deserción. Y para eso necesitan tener a los niños cerca. Y para eso no necesitas evidencia todos los días. Secretario, sobre el robo en las escuelas, ¿qué reporte tienen? Tenemos que en La Palma, Nabolato, pues se llevaron muchísimas cosas, entre ellos cableado, computadoras, en fin. ¿Qué reporte tienen en general de las escuelas? Pues tenemos todavía un reporte que varía alrededor de los límites de cómo sucede cada año, ¿okay? Que lo cual no es algo que nos enorgullezca y que se vandalice en nuestras escuelas. Ahorita debe haber alrededor de poco más de 100 escuelas que han tenido este infortunio y estamos trabajando también ahí en una situación muy particular de un seguro para las escuelas, cosa que no se ha hecho. Las denuncias las levanta directamente el directivo, ¿no? Usted menciona sobre el tema de que va a haber radiodifusoras. La Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma Indígena de México y Radio Sinaloa. ¿Por qué? Porque estamos pensando de manera muy particular en los niños en las comunidades indígenas. Ahí acompañamos radio y cuadernillo. Secretario, sobre los recursos federales que no se han ejercido para el tema de educación. Sí, leí la nota, más tarde yo espero que les puedan dar una argumentación porque creo que no se están tomando en cuenta todos los tipos de factores, pero me gustaría que te lo entreguen por escrito para que haya claridad. Por ejemplo, casos como escuelas de tiempo completo, por ejemplo, que pudiera ser un programa. Nosotros tenemos economías
que rondan 67 millones de pesos, si no me equivoco. Economías que estoy pidiendo que me dejen gastármelas en los maestros. ¿Por qué? En los maestros, pues porque la regla de operación me dice que solamente les puedo pagar cuando tienen comprobado su jornada extendida. Yo creo que tienen más que comprobada la jornada extendida en tiempos de pandemia, 1. 2, el problema es que pues ahora necesito que la regla de operación me lo acredite. En el ciclo escolar anterior lo logramos y fuimos de los estados que empezó a pagarles a los maestros y ahora tenemos esa economía. Por ejemplo, por dar ese dato, y eso sería extensivo a otro tipo de programas. Y en el caso de las comunidades de alumnos vulnerables, como lo son los indígenas, atención a la educación. Sería nada más cuestión, y yo le pediré desde ayer a la Oficina de Servicios Generales y de Planeación que te hagan llegar la información íntegra. Compañero, muchas gracias. Sería un bono para los maestros. Sería un bono para los maestros.